llevabas mucho tiempo cantando, pero nunca habías decidido como entrar a una escuela. Exacto, hacerlo como ya como a nivel más profesional, no. Ok, ok, o sea que llevas un mes y medio. ¿Y cuánto tiempo llevas cantando? ¿Y has cantado así como has cantado pues en tarimas en algún momento, Eh, pues digamos en la no, iglesia o así? no, hasta el momento ha sido solamente personal y familiar. Ok, ok, y te apasiona el canto. ¿Y por qué decidiste como entrar a la escuela? Porque ya era tiempo, ya es, bueno, realmente lo considero como un llamado de Dios, entonces Ok, lo había puesto ya demasiado tiempo y al ok. fin me animé. Súper, súper, Montserrat, me encanta. Esta parte es muy importante que la tengamos presente y es que, pues, qué mejor que hacer las cosas bien para Dios, ¿no? Esto es muy importante y esto es otra de las cosas que de hecho no les mencioné y es que regularmente también trabajo con muchas personas que, pues, realmente lo están haciendo bien y se están educando de manera profesional para poder hacerlo bien para Dios. Y esto es como súper importante tenerlo presente porque a veces como que sentimos el llamado, como que sentimos que tenemos el talento, que tenemos el don, pero no hacemos nada por realmente explotarlo, por así decirlo, ¿cierto? Por volvernos más profesionales, por hacerlo de la manera, digamos que más correcta, ¿cierto? Aunque claramente no es que tengamos que estudiar música para poder ser músicos, pero pues claramente un músico educado va a tener muchísimas más herramientas para hacerlo mejor. Va a hacer que el camino sea muchísimo más corto para poder llegar hasta cierto objetivo. Entonces esa parte es bastante importante. Vamos a preguntarle a Leonel. Leonel, ¿hace cuánto tocas batería? Como uno hace 2 meses. 2 meses. Hace 2 meses comenzaste a tocar batería. ¿Y qué tal te has sentido en el proceso? Pues bien, la verdad, Ok, no es ¿nunca, tan, bueno, es nunca algo habías complicado, tenido, pero nunca habías tenido acercamiento al instrumento? no. Ok, ok, ok. Listo, perfecto. La batería es un muy buen instrumento para empezar el proceso, de hecho, bueno, y el canto también, a diferencia pues de otros instrumentos que generan bastante dificultad, como por ejemplo la guitarra. En la guitarra, aunque, a ver, vamos a aclarar que todos los instrumentos son muy difíciles. Cantar también es muy difícil, aunque hay muchas personas que nacen, se puede decir que con el talento de cantar y cantan lindo, sin necesidad de saber nada, ¿cierto? Hay otras personas que por más que estudien canto, pues simplemente cantar como que no se les da, ¿sí? Porque el canto precisamente depende del color de la voz y esto es súper importante tenerlo presente, el color de la voz, el registro y hay muchas cosas, pero cantar también es como aprender a tocar un instrumento. Entre más eduques tu voz, pues mejor lo vas a hacer. Y va a llegar un punto en el que aunque no tengas un buen color de voz, un buen registro, igual te va a sonar bien, pero hay personas que tienen un color de voz increíble y un registro increíble sin necesidad de estudiar. Entonces, digamos que es como el único instrumento con el que uno sí nace siendo como teniéndolo ahí, ¿cierto? Teniendo como más ese don. Los demás sí hay que tener un acercamiento mayor y demás. Volviendo al tema de que todos los instrumentos son muy difíciles de tocar, en realidad hay instrumentos que cuestan mucho más al principio que otros. Por ejemplo, tú vas a tocar piano y tú tocas una tecla, suena la tecla. Puedes tocarla de la manera que quieras, sin técnica, con el dedo de torcido, con el dedo derecho, como sea. Igual esa tecla va a sonar. Pa. Pero, por ejemplo, en la guitarra no es así. En la guitarra tú tienes que venir, poner el dedo de una forma que quede cerquita al traste y luego con la mano derecha alar con el dedo esa misma cuerda. Entonces, y si no, no va a sonar. Y comienzan a salir aquí unos callos que esos callos comienzan a ponerse en duros con el tiempo y luego es que puede uno comenzar a hacer sonar la guitarra más fácil y hay que practicar un montón para que salga cualquier notica. Mientras que al principio tocar piano es fácil. Ahorita, claro, con el tiempo, tocar piano va comenzando a hacerse más difícil que el proceso que se va haciendo con la guitarra, ¿no? Porque dependiendo pues del repertorio, de las canciones que uno toque y demás, pues va a ser un poquito más difícil tocar piano. Perdónenme un minuto que va a entrar Enrique. Voy a tomar aquí la lista Enrique. ¿Enrique Aguilar? ¿Es Enrique Aguilar o es alguien más? Enrique. Hola, Enrique.
Si eres Enrique, Sí, soy yo. ok. Enrique Aguilar es tu nombre y tu apellido. Sí, Ok, ¿cuál es tu instrumento? batería. Batería, ok, listo, gracias Enrique. Listo, Enrique, les estaba contando a todos que hay unos instrumentos que son un poquito más complicados de tocar que otros y precisamente, por ejemplo, la batería, por el tema de la coordinación, en un principio se complica, pero sin embargo sigue siendo un instrumento que para iniciar es un instrumento que beneficia muchísimo, porque lo primero que deberíamos entender en la música es el ritmo precisamente. Y por eso es que de hecho gusta tanto mi método cuantificable. Porque resulta que mi método cuantificable yo lo dividí en varias partes. Yo creo que ustedes cuando les han mostrado una partitura, les han mostrado una partitura que se ve de la siguiente manera y ya se las voy a mostrar yo por acá. Denme un minuto, por favor. Enrique, ¿puedes apagar tu micrófono? Eso, súper, muchas gracias. A ver, voy a fijar por acá mi pantalla. Listos. Y les voy a mostrar una partitura como regularmente. Ah, bueno, de hecho por acá tenía otra abierta. Como regularmente les comienzan a enseñar partitura, que les comienzan a enseñar de una manera muy difícil la mayoría de los profesores. Y a ver, no estoy echándole la culpa a los profesores de esto. Esto es más como el proceso que se acostumbraron a tener los conservatorios y las universidades, porque cuando comenzaban a enseñar partitura, comenzaban a enseñarle partitura a músicos que ya tenían un proceso largo y demás. Entonces, me imagino que de pronto antes ustedes han visto las partituras de esta manera, como se las estoy mostrando acá, ¿cierto? Yo me imagino que la mayoría, entonces uno de inmediato comienza, bueno, ¿cómo es que se lee partitura? Entonces, partitura se lee primero que estos son sonidos, entonces que la primera línea se llama mi, que el primer espacio se llama fa, que la segunda línea se llama sol, que el segundo espacio se llama la, que estos son corcheas, que esto es una negra, que esto es una ligadura de fraseo, que esta es la armadura, que esta es la clave, que aquí está la métrica del tiempo, que esta es la expresión rítmica, la expresión de tiempo, de velocidad, entonces se llama expresión agógica. Entonces uno queda como que acá, aparte aquí están las dinámicas, que forte, que piano, y entonces son como 1000 cosas a la misma vez. Eso uno le entra en colapso. A mí me pasó cuando yo entré precisamente a la universidad, porque pues yo era músico cuando entré a la universidad, ya llevaba varios añitos de músico, yo me gradué de mi colegio a eso de los 16 años y medio más o menos, yo cumplo años a mitad de año, de hecho ahorita en julio cumplí mis 30, acabo de cumplir mis 30, les cuento que entré en mi crisis existencial de los 30, no sé si de pronto alguien por ahí, no, yo creo que sí hay por ahí un par de personas que tienen 30 o más, entré en mi crisis existencial, pero ese chismecito se los echo luego. El tema es que cuando entré a la universidad, llevaba varios años siendo músico, entré a eso a los 16 y medio y yo no sabía igual casi nada de partitura. Y inmediatamente nos reciben en lenguaje musical, se llama lenguaje musical la materia donde le enseñan a uno a leer partitura, lenguaje musical o gramática musical. Y de hecho me comenzaron a enseñar con este método que está acá, que se llama el pozole. Entonces, pues, aparte, ya pueden ver, son dos claves lo que se ven acá. De hecho, acá se ve una sola clave, pero se están leyendo dos claves. Mírenla acá. Es que clave de do central. Y aparte son dos pentagramas. ¿Qué dos pentagramas? Que es un decagrama. ¿Sí? Penta significa 5, grama significa línea, pentagrama, o sea, 5 líneas. Decagrama, deca significa 10, grama significa línea, entonces son 10 líneas. Es mucho más difícil que leer pentagrama es leer un decagrama y así es que le comienzan a enseñar a uno en la universidad. La primer clase de gramática musical, ¡pum!, el Pozzoli. Esto se llama el Pozzoli. Pozzoli es un señor que escribió este libro, este método hace mucho tiempo. Eh, em, y con este es con el que les comienzan a enseñar a la mayoría de las personas en las universidades, en los conservatorios. Y es terrible porque uno tiene que aprenderse un montón de cosas de un momento a otro. Miren, si se fijan, a pozole. ¿Qué es pozole, Saris? No, no sé qué es pozole. Aquí, bueno, tengamos presente que yo soy de Colombia, de Pereira, de hecho, por si no se han enterado, pero de pronto algunos saben, hace poquito pasamos por un terremoto súper difícil, entonces, de hecho, hoy apenas estoy retomando clases después de esa situación. ¿Qué es pozole? ¿Qué es el pozole?
Es una comida típica de México, entonces cuando dice que la partitura suena a pozole, disculpe. Ok, no, tranquila, tranquila, de eso se trata. La idea es que compartamos todos. Porfa, lo que quieran escribir ahí, inmediatamente escríbanlo. Igual, para que activen el micrófono, si alzan la manito, en la parte de abajo tienen una manito. Sí, miren que yo ahí puse la manito y se alzó la manito. Bueno, de pronto a veces les voy a preguntar si me están escuchando bien, tal cosa, tal otra. Mandan, por ejemplo, caritas, manitos así hacia arriba, no sé. Pero entonces cuando vayan a activar el micrófono, porfa, sí alzan la manito para poder yo saber que quieren hablar. Y pues bueno, así como están en este momento, cámara apagada, micrófono apagado, está súper bien. Esta clase está siendo grabada en este momento, se las voy a compartir después. Si estoy hablando muy rápido también me dicen, yo a veces hablo un poquito rápido, voy a intentar tener en cuenta eso. Listos, entonces, eh, el Pozzoli es el apellido de este señor. No sabía yo que era el pozole porque, pues, bueno, como les repito, no soy de México, soy de Colombia. Entonces van a ver de pronto ciertas palabras ahí que, pues, como que no significan lo mismo. Por ejemplo, en el primer curso que hice con RDR hace ya casi 2 años, hace 2 años, el primer semestre hace 2 años, yo les decía que se pusieran juiciosos. Entonces Elizabeth me dijo, maestro, juicioso acá es alguien que está en un juicio. No es como en Colombia, que juicioso es una persona que es disciplinada, que es como atenta, que es buen estudiante. No, allá es como, entonces yo como que, ok. Entonces, bueno, ciertas como cositas ahí en la comunicación. Héctor Pozzoli es el escritor de este método y es un método que utilizan en la mayoría de universidades y conservatorios para enseñarles a leer partitura, pero es un método muy difícil. Es un método que, o sea, desde que uno comienza, uno ve que hay un montón de sonidos. Este es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aparte comienzan algo que se llama dos medios, que es compás partido, y el compás partido, las figuras valen la mitad de lo normal. Un cuento así como, digamos que de otro mundo para uno que no sabe nada de partitura. Entonces yo cuando comencé a dar clases, resulta que yo comencé a dar clases particulares, principalmente pues acá cuando yo me gradué de la universidad, dije, bueno, yo sinceramente no me animaba mucho como a entrar a trabajar en un colegio. Eh, Me gusta la idea de enseñarle música a personas que realmente quieran aprender música, porque la música es muy bonita, es un arte hermoso, pero requiere de disciplina, requiere de trabajo diario. Y esto es importante tenerlo presente porque, pues, si es algo que a uno realmente no le gusta, es bastante complicado poder avanzar. Igual como todo en la vida, diría yo. Avanzar en algo que a uno no le gusta es muy difícil. Entonces yo dije, ¿para qué quiero ir a un colegio o a un conservatorio a darle clases a 40 niños en un aula? Aparte como que lo más rápido también era en ese momento dar clases particulares. Entonces yo tenía mi motico y yo comencé a dar clases particulares, repartí volantes en muchas zonas, en las zonas como más prestigiosas de acá de la ciudad, y comenzaron a llamarme y comencé a dar clases. Pero entonces yo, a medida que les iba dando clases, yo dije, bueno, hay que desarrollar como una estructura. Claramente uno tiene la estructura acá en la cabeza de cómo le enseñaron en la universidad, pero resulta, y ahí vamos a hacer un stop, y es que pues no a todas las personas les podemos enseñar como uno aprende en la universidad, porque cuando uno va a la universidad, normalmente el músico que entra a la universidad es un músico que ya definió y decidió que su vida va a ser la música, ¿cierto? Que se levanta, que desayuna partitura, que almuerza guitarra, que cena piano, ¿cierto? O sea, porque de hecho un licenciado en música, yo soy licenciado en música, o un maestro en música, tiene que saber tocar guitarra, tiene que saber tocar piano, tiene que saber cantar un poco, tiene que saber de todo. Entonces, claramente, uno pues está decidido a que la música va a ser la vida de uno. Pero eso no le pasa a las personas, digamos que naturales, que solamente quieren ver la música como un hobby y que asumen, y esto es algo importante que lo tengan presente desde esta clase, y es que asumen que la música es algo muy fácil. En la universidad pasó, por ejemplo, cuando entramos, y es que las personas entramos
como 500 personas en ese semestre. Entramos como 500 personas y en el primer semestre se salieron 200 personas. En el primer semestre desistieron 200 personas. Eso significa que casi el 50% de las personas que entraron desistieron. ¿Y ustedes por qué creen que pasó eso? Porque resulta, y de hecho, en todas las universidades es muy regular que la carrera de música sea la que tenga mayor deserción. ¿Por qué? Porque las personas asumen que estudiar música es un paseo, ¿sí? Con paseo me refiero a que es muy fácil, ¿cierto? Las personas asumen que entonces dicen, nah, ¿yo qué voy a estudiar? Mi papá me tiene en la casa diciendo que tengo que estudiar algo, pero yo como que no quiero estudiar nada y a mí como que me gusta tocar la guitarra. Ah, pero yo qué me voy a ir a hacer una ingeniería si la matemática no es lo mío. La medicina es muy difícil. Derecho, no, esa carrera es muy costosa, no, pues vamos a estudiar música. Igual estudiar música, ¿qué debe ser? No debe ser ir a estar tranquilo allá con los amigos tocando de a ratos. Y pues resulta que ahí es donde se dan un golpe de frente contra la realidad, porque estudiar música es muy diferente a tocar guitarra un rato. Les voy a contar más o menos. Las ingenierías tienen un promedio de pensum en el pensum, que es pues como la cantidad de materias que uno ve, de 5 o 6 materias por semestre. Pues resulta que la licenciatura en música tiene 10. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias licenciatura en música, tú tienes 5 materias pedagógicas y tienes 5 materias de práctica, que son de música. Entonces, por ejemplo, la línea instrumental, si el que estudia canto, pues canto, el que estudia guitarra, pues guitarra, el que estudia piano, pues piano, ¿cierto? Pero entonces está la línea instrumental, está práctica coral o coro, ¿cierto? Está técnica vocal, ¿sí? Está lenguaje o gramática musical y está guitarra funcional. Y también hay piano complementario. Imagínense, hay 6 materias prácticas. Esas son prácticas. Y luego está que psicología del desarrollo, que pedagogía infantil, que constitución política, que habilidades comunicativas. Entonces, porque a ti te enseñan a ser profesor, pero además también te enseñan a ser músico. Entonces, cuando llegan y, ay, pero esto tiene más materias que la ingeniería. Y de cada materia, ya ustedes se van a dar cuenta en mi proceso, de cada materia, siempre en cada clase queda una tareita. Conmigo eso no va a ser diferente. En cada clase les voy a dar una tareita, va a ser una tareita chiquita, va a ser algo que pueden practicar en 15 minutos, pero hey, y aquí voy a hacer un paréntesis gigante, y es que hay que practicar. Esto no es como llegar a la materia de constitución política, ¿cierto? Donde tú tomas un poquito de apuntes, luego tomas otra vez la otra clase otro poquito de apuntes y aprendiste un par de cláusulas de lo que es la constitución política y listo. O no sé, o la materia de ciencias naturales del colegio, de biología, no sé cómo se llame allá, donde tú apuntas cuáles son las partes de la mitocondria o así y listo, no. Al igual que la mayoría de las materias en música, es una materia práctica. Aunque sea teórica, es una materia práctica. Y en una materia práctica, tú debes de practicar para poder procesar la información, si así lo queremos llamar. Entonces, bueno, ya les conté como un poquito de todo esto, de este chismecito de lo que es la carrera de música y qué era lo que pasaba entonces cuando yo comencé a trabajar como profesor particular, ¿cierto? Yo dije, tengo que desarrollar una estructura, no puede ser la misma estructura que hay en la universidad porque esto es una locura. En la universidad las personas no quieren pues algo tan difícil, entonces tengo que comenzar a enseñarles algo un poco más sencillo y comencé a pensar, ¿cómo hago que el lenguaje musical sea más sencillo? ¿Cómo hago que el lenguaje musical sea más digerible, por así decirlo, ¿cierto? Entonces comencé a escribir un libro que le llamé el método cuantificable. En el método cuantificable, como les conté ahorita, ¿cuál es el instrumento como más sencillo para comenzar a aprender? Entre comillas, más sencillo, ¿no? Quiero recalcar que todos los instrumentos son muy difíciles, pero ¿en dónde debe comenzar la música? En el ritmo. Cuando nosotros entendemos el ritmo, se hace muchísimo más fácil comenzar a entender la música. Entonces yo decidí inventarme un método en el que primero
no comenzáramos a leer como ustedes están viendo ahí en pantalla ese montón de cosas, sino que comenzáramos con algo que fuera simplemente para entender las figuras rítmicas. Así que lo primero que hice en mi método fue comenzar a construir la sección rítmica. Y en la sección rítmica comenzó a nacer esto que está por acá. Nivel 1, negras y corcheas. Ahorita pensé, bueno, tiene que ser algo en lo que no hayan muchísimas figuras rítmicas, porque por ejemplo, les voy a mostrar por ejemplo el nivel número 6. Miren el nivel número 6 por acá. Si se fijan en el nivel número 6, ya esto parece un montón de jeroglíficos raros, de como si fuera un idioma chino. Parte importante, paréntesis gigante, el lenguaje musical precisamente se llama lenguaje, es porque es un idioma. Y es el idioma universal de los músicos. A mí me siguen personas de partes del mundo que yo no sabía que existían. Literalmente me siguen personas, no sé, de Irán, de China, de Rusia, me siguen muchísimas personas. Yo en mis videos nunca hablo ningún otro idioma. Lo que hago es leer partitura. Pero resulta que las personas de todo el mundo entienden lo que yo leo porque pues son músicos y el lenguaje musical es el idioma universal de los músicos. La partitura nació por la necesidad de entender qué es lo que nosotros cantamos, tocamos en cualquier instrumento. Así nació la partitura. Sí, obviamente ha tenido como un proceso en el que ha ido evolucionando, pero ese es el objetivo de la partitura o el enfoque, que las personas entiendan de manera escrita qué es lo que está sonando, qué es lo que se está tocando. Por eso hay partituras que tienen siglos que siguen sonando, porque están escritas y han evolucionado muchísimo en el tiempo. De hecho, hace poco se encontró en un museo una partitura de Mozart que no se sabía que existía. Y estaba dentro de un montón de archivos, dentro de un montón de papeles, estaban como revisando en el museo como todo lo que tenían y encontraron esas partituras y estas partituras, no, esas partituras nunca las habíamos visto, eso de dónde es, y estaban autografiadas y eran de Beethoven fíjense, sigue componiendo música después de tantos años, después de tantísimo tiempo, ¿gracias a qué? Gracias al lenguaje musical, gracias al idioma de los músicos. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi instrumento es la partitura, el idioma musical. Nadie en redes sociales, o por lo menos hasta hace un tiempo, nadie se dedicaba a enseñar a leer partitura. Usted encuentra profes de guitarra, usted encuentra profe de piano, usted encuentra profe de saxofón, de batería, de lo que sea, y todo es ligado al instrumento. No, yo me dedico a enseñar a leer partitura. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú aprendes a leer partitura, tú puedes llevarlo a tu instrumento. Ahorita, esto es otra parte importante. No significa que en una clase que ustedes vean de partitura van a aprender a leer partitura y van a poder llevarlo a su instrumento o van a poder cantarlo. Ni en 2, ni en 3. Es un proceso largo. La música es un proceso largo. Ahorita, claro, a medida de que vayan pasando los días, pues van haciéndose mejores músicos, van logrando entender muchísimas más cosas, van teniendo muchas más herramientas para poder utilizarlas en su instrumento. Pero esto es un proceso largo. Cada vez van a volverse mejores músicos, cada vez van a poder hacer cosas mucho más bonitas, pero es un proceso largo y digamos que de alguna manera no tiene fin, ¿sí? Se podría decir que aprender a tocar un instrumento, al igual que aprender a leer partitura, de alguna manera no tiene fin. Pero entre más estudiemos y más practiquemos, pues claramente más vamos a volvernos habilidosos. Entonces, bueno, lo que les estoy mostrando en pantalla es el nivel número 6. Fíjense, de síncopa breve. Entonces, profe, ¿por qué cada nivel tiene un nombre? Porque resulta que lo que yo pensé es, bueno, no voy a comenzar a saturar a las personas de información. No tiene ningún sentido saturar a las personas de información cuando realmente lo que las personas quieren es entender las cosas de manera dosificada. ¿Cómo así que dosificada? O sea, paulatina, o sea, progresiva, o sea, por partes chiquiticas, ¿cierto? Entonces resulta que
yo dije, ok, vamos a hacerlo interesante, vamos a construir niveles, voy a construir niveles, va a ser el nivel 1, el nivel 2, para que las personas sientan que realmente están avanzando y sientan cómo, o sea, en qué punto avanzaron y sepan en qué punto están y sepan qué es lo que saben. Porque nos pasa a muchísimos músicos y es que realmente como que ni sabemos qué es lo que sabemos, por así decirlo. Pues me meto ahí porque en cierto aspecto llegué a un cuarto, quinto semestre de la universidad y bueno, qué partitura sé leer y qué, no y qué partitura no sé leer. Y me he encontrado con muchos músicos que están en sexto, séptimo semestre de la universidad. Profe, yo sé leer, pero quiero que me enseñe a leer 12 octavos, un compás compuesto, algo más, mucho más avanzado. Listo, claro que sí, pero entonces vamos a revisar y los pongo a leer cada uno de los niveles de mi método a ver hasta qué nivel realmente llegan a leer. El compás compuesto, el 6 octavos, es un nivel número 11, el nivel número 12, es el nivel número 12. Y entonces los comienzo a poner, los pongo a leer cada uno de los niveles, llegan hasta el nivel 4, llegan hasta el nivel 5 y querían leer el nivel 11, querían leer el nivel 12. Entonces ahí es donde yo les digo, usted todavía no sabe leer lo suficiente como para llegar hasta ese punto. Ah, no, lo que pasa es que en la universidad desde el primer semestre ya nos comenzaron a enseñar a leer octavos. Y ese es el problema, que en la universidad, en los conservatorios, desde el primer semestre, casi que desde el primer día, les quieren enseñar negras, corcheas, semicorcheas, las líneas, clave de sol, clave de fa, clave de do tercera línea, de todo. Y pues resulta que eso no funciona tan bien porque las personas necesitan ir recibiendo la información de a pocos para ir procesándola de a pocos e ir entendiéndola de a pocos. Listo. Yo sé que ya más de uno ahí está diciendo, este profesor sí habla y no nos enseña nada. Voy a comenzar a enseñarles entonces negras y corcheas. Listos. Primer cosa que es súper importante tener presente y es que vamos a utilizar el metrónomo. Muy importante el metrónomo, porque el metrónomo es el que nos va a dar la estabilidad en el tiempo. Así que si usted no tiene metrónomo en su celular, por favor descargue el metrónomo en su celular. ¿Qué metrónomo, profe? Puede ser cualquier metrónomo, solo entre a la Play Store, a la App Store y ponga metrónomo y ya está. Aunque pues si quieren que les sugiera alguno, no sé, está Sound Corset, está Sound Corset. Es, a ver si alcanzan a ver, es este iconito azulito de aquí, este iconito azulito de aquí, o este de aquí que se llama Pro Metrónome, Pro Pereo Metrónome, que es el otro iconito, que es este iconito que está acá. Entonces está este que es acá, que se llama Sound, S-U-N-D, pues de sonido. Ustedes de inglés saben más que yo, estoy casi seguro de eso. Y este de acá, que es Pro Metrónome, ¿sí? Cualquiera de estos dos, pues son los que yo utilizo. Deben de descargarlos, porfa. Otra cosa súper importante también, estos ya son como avisos para comenzar. Si pueden conectarse desde un computador, maravilloso que se conecten desde un computador porque como pueden ver, todo el tiempo les voy a estar mostrando la partitura en la pantalla. Como todo el tiempo les voy a estar mostrando la partitura en la pantalla, pues entonces lo ideal es que tengan una pantalla grande, ¿sí? Pues porque de esa manera van a poder ver mejor, ¿no? Cambien el celular, más difícil. Pues si no tienen la forma, pues está bien. Una tablet también funciona mejor que un celular. ¿Sí? Si solo tienen forma de conectarse desde el celular está perfecto. Pero si pueden conectarse desde un computador, háganlo por favor. Si pueden conectarse desde una tablet, háganlo por favor. Si pueden conectarse desde un lugar en el cual haya silencio y no haya nadie pasando por ahí, el tío, la abuelita, el hermano, el hijo, no sé, que se puedan concentrar, que estén aquí conmigo, conéctense desde ese lugar, por favor. Si de pronto tienen audífonos, diademas, pues no sé, si de estas cosas, utilícenlas para poder que me escuchen bien. Eso es súper importante. La virtualidad ha cortado distancias y hay muchas personas que aún no les gusta la virtualidad. Yo amo la virtualidad, ¿sí? Yo le he enseñado música a miles de personas desde aquí, desde mi casa, desde mi estudio. Le doy clases de música a personas de todo el mundo. Creo que esto ya se los mencioné, pero lo que quiero que tengan presente es como que, miren, para aprender a leer partitura, por lo menos para aprender a leer partitura,
que sea presencial o que sea virtual, no existe ninguna diferencia. Y de hecho, súper importante tenerlo presente, a partir de cierto nivel en el instrumento, yo le doy clases a pianistas que son muy buenos pianistas, que tienen mucho nivel, y yo les doy clases de piano desde aquí, porque pues a partir de cierto punto tú no necesitas que alguien te diga pon el dedito y te mueva el dedito y te lo ponga ahí en la tecla. No, simplemente viendo la partitura, ya saben. De hecho, ahorita estaba en clase con alguien más, esto era lo que estábamos leyendo, es una niña que toca piano, una niña tiene como 9 años, claro, la niña ya lleva varios años tocando piano, ella sabe leer todo esto, y bueno, estas son, por ejemplo, partituras de que estoy leyendo con mis otros estudiantes que pues tienen muchos años tocando tocando su instrumento y que comenzaron su proceso conmigo porque vieron la necesidad de aprender a leer partitura, estudiantes que ya compiten en concursos como el Carmel Clavier a nivel internacional. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Después de que descarguen el metrónomo, ojalá pues si lo pueden hacer para la otra clase o ya mismo, está súper perfecto y tengan en cuenta todo lo demás. El metrónomo, que es esa campanita que nosotros escuchamos, ¿la están escuchando? Me alzan la manito, porfa. Sí, ok, eso, súper, gracias, ok. Eso. Cuando yo les pregunte algo así, pueden mandarme esta manito. Y cuando ya vayan a querer como participar en la clase, ahí sí alzan esta otra mano. Pero aquí se las voy a bajar estas manos de acá. Ya, listos. Eso. Ahí vamos entendiéndonos de a poco. Listo. Ok, está bajando la velocidad del metrónomo. Ok. Ahí el metrónomo está a 60 BPM. ¿Qué significa BPM? Significa bits por minuto. 60 bits por minuto. ¿Qué es bit? Como el golpecito, ta, ta, ta. 60 en un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que está sonando cada cuánto, que está sonando cada segundo. O sea que cada segundo está golpeando. Yo le digo a la partitura que es el estudio de la división del tiempo. ¿Por qué? Resulta que si está pasando un segundo entre cada uno de esos, que es el pulso, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada pulso es como si fuera un casillero. Imagínense una serie de casilleros. Una serie de casilleros, los casilleros del gimnasio, los casilleros del colegio, ¿cierto? En cada casillero tú tienes que meter una figura rítmica. Entonces, por ejemplo, en este primer pulso, este primer casillero, tú tienes que meter esta figura rítmica que está acá, que es una negra. Y esta negra ocupa el 100% de ese casillero. Ocupa todo el casillero completo. Entonces no puedes meter más, porque eso es lo que vale. Un tiempo completo vale la negra. No puedes meter más. Entonces esa vale el 100%. Estas, si logran ver, aquí hay dos. Estos núcleos, se llaman núcleos. Estos círculos que están acá, se llaman núcleos. Son los golpes que van a sonar. ¿Y en qué momento va a sonar ese golpe? Esos golpes van a sonar en el momento en el que suena el pulso, pero entonces no van a sonar los dos al mismo tiempo, porque si se fijan, pues están separados, ¿cierto? No pueden sonar al mismo tiempo, están separados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si caben dos en un tiempo, en un pulso, si caben dos, ¿qué significa? Pues que este vale el 50% y que este otro vale el 50%, que valen la mitad cada uno, ¿sí? Entonces, dividimos ese segundo completo. El segundo, ahí pasó un segundo, sonó el primero y luego sonó el segundo. El segundo, sonó el segundo pulso, sonó el primer pulso y luego sonó el segundo pulso. Entonces, ¿qué pasó ahí? En ese tiempo tuvimos que dividirlo en dos. Si lo dividimos en dos, a este, ¿cómo queda? Ta, 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 ta. Si fuera uno completo, solo sería ta, 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 ta. ¿Listo? Entonces ahí llevamos negra y corcheas. Se llaman corcheas. Estas dos se llaman corcheas. En México, a veces, en México, en algunas escuelas
pues bueno, les tienen otros nombres como cuartos, octavos y demás. Nosotros les vamos a llamar corcheas, igual al momento de leerlas son exactamente igual, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, vamos ahorita con esto que yo les voy a enseñar cómo es que se ve. Ustedes ven ahí como algo muy extraño, esta cosita de acá. Miren, si ustedes dibujan una Z, fíjense, eso es una Z un poquito fea. Estoy escribiendo con el mouse, entonces entenderán que no es tan fácil. Es una Z, si a esta Z ustedes le ponen un palito hacia arriba y otro palito hacia abajo, entonces ya como que se parece un poquito más, ¿cierto? Ay, es que quedó ahí como raro. De esa manera es que se dibujan normalmente. Entonces es una setica así, de esta manera, ¿sí? Como una setica como con un palito para arriba y el otro para abajo. ¿Eso qué es? Eso es un silencio ¿de qué? De negra. Resulta que es que cada una de las figuras rítmicas tiene un silencio en representación. ¿Por qué? Porque el silencio también hace parte de la música. De hecho, hay ciertos músicos que dicen que solamente hay música cuando hay silencio, ¿sí? Entonces, como que, ¿cómo así? Si la música es ruido, la música es sonido. Sí, pero una serie de sonidos sin silencios intermedios no tiene tanto sentido. Entonces, solamente hay buena música cuando hay silencio, ¿cierto? Entonces, bueno, ese silencio por ahorita simplemente es un silencio de negra. Si la negra vale un casillero completo, entra dentro de un casillero completo, vale un tiempo completo, pues entonces cuando aparezca la negra, pues no vamos a hacer ningún sonido, simplemente nos vamos a quedar callados. Si fueran, bueno, pues igual hay niños chiquis, pero si fueran todos niños chiquis les dirían, hagan shh. Igual, pueden hacerlo así, ¿sí? De hecho, ¿cómo les enseño yo a la mayoría de estudiantes, independientes si son chiquis o son adultos o son adolescentes? ¿Cómo les enseño estas figuras para que no tengan que pensar, esta vale el 100%, esta vale el 50% y esta otra vale el 50%? Se los enseño de la siguiente manera. Cuando damos esta le vamos a decir sol. Y cuando damos estas les vamos a decir luna. En cada tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Y cuando veamos esto, simplemente vamos a hacer silencio, vamos a hacer shh. Quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3 y sol, luna, shh. Sol, sol, shh. Luna, sol, sol, luna, shh. Luna, sol, shh. Luna, sol, luna, sol, luna, shh. Sol, sol, luna, sol, luna, shh. Sol, sol, luna, luna, shh. Sol, luna, sol, luna, sol. Van a ver cualquier otro video en el que en lugar de decir sol y luna dicen pan, casa. De hecho, yo antes utilizaba pan y casa. Puede ser, no sé, cualquier palabra que tenga una sola sílaba y cualquier palabra que tenga dos sílabas. Porque aquí lo importante no es qué dicen las sílabas, sino la cantidad de sílabas, la cantidad de golpes. Y ocupar como el espacio de la manera correcta. No es correcto si tú haces sol, luna, sol, sol, luna. No es correcto porque no estás dividiendo el tiempo de la manera correcta, ¿cierto? No estás dividiendo el tiempo como tiene que ser, sino que estás haciéndolo luna, muy rápido, taga. Eso sería otra figura rítmica. Tan, tan, ta. Ahorita, ¿cómo lo haríamos? Tarareado. Lo acabé de hacer con palabras. ¿Cómo lo haríamos ahora? Tarareado. 1, 2, 3. Ey, esto es súper importante. Estamos en un 4/4. Eso significa que son 4 tiempos de negra, hay como por resumir, pero el tema es que son 4 tiempos. En cada compás tenemos 4 tiempos, 4 pulsos. Vamos a contar, como en cada compás tenemos 4 pulsos, antes de empezar tenemos que contar esos 4 pulsos para poder definir que estamos contando 4 pulsos. Si no contamos los 4 pulsos antes de empezar, es como que no hemos definido ni cuál es el tiempo ni cuál es el compás. Es como que si yo arranco, vengo aquí de una ta, 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 ta. Puede ser cualquier cosa porque ni conté la cantidad de tiempos que tiene el compás, ni definí cuál era la velocidad con la que iba a leer. Porque aclaro, ahí voy a 60 BPM. Pero ¿qué pasa? De hecho, miren, acá dice negra igual a 60.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí más adelante, si nos dice negra igual a 85? Ya no va a ser 1, 2, sino que miren, voy a poner aquí 85. 1, 2, 3 y ta, 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 ta. Vieron que suena completamente diferente. Ahí lo hice tarareado, pero lo que voy es que, bueno, y si cambio la velocidad y digamos que es 120. 1, 2, 3 y ta 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 ta. Entonces, contar los tiempos antes de empezar nos define cuál va a ser la velocidad y cuál va a ser el compás. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo también, digamos que el compás no tiene 4 tiempos, sino que solo tiene 3 tiempos. Existen compases 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos. Entonces, digamos que solo tiene 3 tiempos. Entonces ya sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Es diferente porque va a tener acentuaciones diferentes. Por ejemplo, el vals está escrito en 3 cuartos. ¿Sí? El pop está escrito en 4 cuartos. Las baladas, como normalmente pues la música que cantamos en las iglesias, son más música en 4, son música en 4 cuartos generalmente, que son más tipo balada, son balada pop. El rockcito también está escrito en 4 cuartos, pero por ejemplo ya digamos música tipo cumbias, pasillos, bambucos son música escrita en 6 octavos, el merengue, la salsa son música escrita en compás partido o 2 medios, entonces eso también tiene mucho que influir. Entonces, ¿cuál es la conclusión y la enseñanza de esto? Cada que vayamos a comenzar a contar, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y ahí sí vamos a leer. Cada que vayamos a comenzar a leer, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y ahí sí vamos a ir a leer. ¿Listos? Ok. Última parte y súper importante. Por ahorita era como la clase fue como introducción. Les conté un poquito cómo está diseñado mi método. Hasta el momento solo les mostré la sección rítmica. Luego hay una sección en clave de sol. Entonces voy a abrir por aquí la biblioteca, mi drive. Voy a abrir por aquí mi drive. Les voy a mostrar porque se los voy a compartir. Al grupo les voy a enviar el enlace. Ustedes van a solicitar acceso. Yo les voy a dar el acceso al drive para poder que puedan entrar y ver las carpetas del método cuantificable, que es lo que les voy a mostrar justo en este momento. ¿Listos? Entonces denme un segundo que les voy a compartir por acá la pantalla para que lo vean. Listos. Bueno, acá tenemos 3 carpetas. En estas 3 carpetas lo que tenemos son biblioteca, método cuantificable, va a ser lo que vamos a utilizar en un inicio. Por lo menos creo que por este semestre, bueno, vamos a utilizar una cosita de la biblioteca, luego les explico qué, pero por lo pronto método cuantificable, obviamente los recursos gratuitos no, porque los recursos gratuitos son para las personas a las que les comparto los recursos gratuitos de manera gratuita. Ustedes están en una escuela que compró los derechos de entrar directamente al método cuantificable, ¿cierto? Entonces, listo, acá están 3 carpetas, sección rítmica, clave de sol y clave de fa. Entonces ya saben, ustedes van a ingresar a un enlace. En el enlace, cuando yo les habilite el acceso, les van a aparecer 3 carpetas: biblioteca, método cuantificable y recursos gratuitos. Van a entrar a la carpeta del método cuantificable. Cuando entren a la carpeta del método cuantificable, que así se llama mi método, van a aparecer otras 3 carpetas: sección rítmica, clave de sol y clave de fa. Van a entrar a la sección rítmica por lo pronto. Y aquí van a encontrar el nivel número 1, que es el de negras y corcheas. Aquí ya están. Este es el nivel número 1 de negras y corcheas. Para que entren, lo miren, descarguen el metrónomo, si quieren lo intentan. Sol, luna, sol, sol. Pero de todas formas, la próxima clase voy a estar haciéndolo con ustedes. A cada uno lo voy a poner a participar. ¿Listos? Aquí cero pena.
o sea, vamos todos a participar. Aquí nadie sabe, todos estamos aprendiendo. Entonces, pues vamos a compartir entre todos, vamos a hacerlo para la próxima clase. Les voy cada uno va a participar, cada uno va a leer. En cada clase vamos a hacerlo de esa manera. Somos pocos, así que podemos hacerlo tranquilamente. La idea es que todos practiquemos y que sepamos cómo hacerlo para poder que en casa, cuando el profe no esté al frente, pues no nos equivoquemos tanto practicando o no practiquemos de la manera incorrecta. Entonces ya saben que pues por lo pronto como que entren a esto, igual lo revisen. La próxima clase ya vamos a comenzar a hacer los ejercicios prácticos directamente con ustedes. Igual acá les muestro, por ejemplo, acá también está la clave de sol y esto también vamos a verlo, queriendo Dios, la próxima clase. Que esto ya es enseñarles los sonidos. Entonces fíjense que primero les enseñé cómo es rítmicamente y luego los sonidos. La música se compone de ritmo, de melodía, que son los sonidos, ¿sí? Y bueno, de armonía, que es algo un poquito más profundo, acordes, eso se los explicaré quizás mucho más adelante. Igual creo que están viendo también teoría musical, así que ahí también les explican un poco acerca de eso. ¿Tienen alguna duda, algo que mencionar al respecto? ¿Les gustó la clase? ¿Alguna recomendación? ¿Petición, queja o reclamo? Cuéntenme. ¿Nadie se anima a hacer algún aportecito, a decir algo? Bueno, de todas formas, listos. Así quedamos. Nos vemos la próxima clase. A la misma hora vamos a utilizar el mismo enlace. De todas formas, yo se los vuelvo a compartir. Espero que estén pendientes 5 minuticos antes de la clase. Yo les envío el enlace normalmente 5 minutos antes o justo a la hora en punto, pero la idea es que nos conectemos súper puntuales para poder que nos rinda el tiempo, porque fíjense que todos vamos a estar participando y es súper importante esta parte. ¿Listo? Entonces, nada, fue un gusto conocerlos. Espero que les haya gustado un poquito todo lo que les conté, que les haya animado a aprender a leer partitura, porque créanme, esta parte es muy importante. Por algo no es que los músicos profesionales de conservatorios y de universidades y demás, pues precisamente es como lo que más les exigen, que lean partitura. Obviamente es porque es muy importante en el proceso de un músico aprender a leer partitura, aunque muchas personas crean que no es así, están completamente equivocadas realmente. Y funciona para la batería, para la guitarra, para el piano, para canto, para absolutamente todos los instrumentos. Que estén muy bien, que pasen una excelente noche, Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta Gracias, Hasta luego. luego, profesor. profesor. Gracias, maestro. Hasta luego.